Ahora, vamos a realizar la máquina de Hack the Box búsqueda. Es una máquina Linux con dificultad fácil. Acá tengo el directorio de trabajo ya desplegado. Vamos a emplear una herramienta de documentación. Yo utilizo Tree. Me permite documentar toda la fase de enumeración, explotación, post-explotación que realice en la máquina Linux. Vamos a ponerle el nombre, búsqueda. Vamos a agregarlo en el directorio de trabajo. En la carpeta Hack the Box, búsqueda, content, agregamos una nueva carpeta. Tree. Y lo almacenamos con el nombre de búsqueda. Acá vamos a agregar dos nodos. A mí me gusta agregar el nodo de enumeración y el nodo de vulnerabilidades. Y comenzamos. Comenzamos haciendo una traza ping sobre la dirección IP de la máquina. Y vemos que no está respondiendo porque no tenemos la VPN activa. Ahora enviamos la traza ICMP y nos devuelve la respuesta. Lo que debemos iniciar en la fase de enumeración es con la herramienta Nmap para detectar puertos abiertos, servicios y versiones. En este caso vamos a utilizar Nmap, indicándole que quiero la información de los puertos abiertos. Quiero que haga un escaneo TCP SIM por scan. Quiero que envíe no más de 4500 paquetes por segundo. Quiero que me detecte, quiero que me lance unos scripts básicos de numeración y me detecte la versión y servicio que están corriendo sobre los puertos abiertos. No quiero que se me ejecute la resolución DNS. Adicionalmente quiero que me trate el host como si estuviera vivo. Y a gusto personal, a mí me gusta ver el porcentaje de avance cada 3 segundos. Pongo la dirección IP y finalmente agrego el parámetro para almacenarlo en el archivo nmap seguido de la dirección IP. Me falta una S. Acá está. Ahora sí. Usualmente estas máquinas, cuando son de modalidad fácil, tienen dos puertos abiertos. El puerto 80 y el puerto 22. Como se pueden ver, el porcentaje de avance se muestra cada 3 segundos y ya debería culminar. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, estamos utilizando la herramienta Nmap. Vamos a agregar un extracto de código. Y podemos agregar la información que acabamos de obtener. Como les comenté, obtenemos el puerto 22 y el puerto 80. Almacenar esta línea de código que se encuentra acá. Ahora, ya que sabemos que tenemos el servicio HTTP habilitado, vamos a enviar una petición CUR hacia la dirección IP. Va a ser una petición de tipo GET. Y nos devuelve una redirección hacia el dominio de Search HTTP. Este dominio debe estar asociado con la dirección IP de la máquina. Así que lo que vamos a hacer es irnos al archivo de configuración etchost y agregarlo. En este caso ya lo tenía agregado, voy a eliminarlo y voy a volverlo a agregar. 10.10.11.2.0. ¿Esto? Listo. Ahora, lo que podemos hacer es, una vez ya agregado el dominio asociado al IP, podemos golpear al dominio. Indicamos que es una petición de tipo GET y enviamos la petición. Como ven, tenemos una respuesta por parte de la solicitud.
vamos a indicarle que queremos verlo ahora desde el navegador. Y se nos muestra esta página web. La podemos enumerar empleando plugins como Wapalizer, el cual nos indica qué tecnologías y versiones está empleando. Asimismo, esta información también la podemos obtener a través de las cabeceras HTTP. Por ejemplo, si enviamos esta petición, indicamos qué cabeceras se están enviando, obtenemos que en la cabecera server se nos está enviando la tecnología y la versión. En este caso, observamos que se nos muestra que se está utilizando Python en una versión 3.10.6. Volvemos a la aplicación web. Se nos muestra este apartado donde nos indica que podemos realizar web scraping con esta herramienta de search, donde tenemos dos campos que podemos seleccionar. Este es el motor de búsqueda y el segundo es una palabra clave. Posteriormente a ello, si yo le doy al botón buscar, este me va a generar un enlace para hacer una redirección. En este caso también tengo la opción que me permite hacer la redirección en automático y que ya no me genere el enlace. Si observamos bien, en la parte inferior también indica las tecnologías y nos indica también la versión. Esto es un punto importante que debemos de anotar. Lo agregamos acá. Y por ejemplo, una vez ya tengamos la versión y el nombre de la tecnología, lo que podemos hacer es, como parte de una metodología, es realizar la búsqueda sobre esta versión en específico y ver si tiene una vulnerabilidad. Observamos de que la versión 2.4 aparentemente tiene una vulnerabilidad de ejecución de código. Sin embargo, nos damos cuenta de que se trata de la versión 2.4.2. Es una versión próxima a la 2.4.0, la cual se muestra en la aplicación web. Por ejemplo, si vamos a la aplicación web y realizamos la ejecución con el botón Search, se nos devuelve la URL. ¿Por qué? Porque no tenemos esta opción de redirección en automático. Yo voy a seleccionar GitHub a preferencia personal. ¿Y qué podemos hacer? Pues si enumeramos la versión en específico, que es la 2.4.0, identificamos que tenemos o que se está empleando esta herramienta que se muestra en el campo href. El repositorio como tal del código se encuentra acá. Ahora, una vez teniendo ya la herramienta como tal, lo que podemos identificar es las versiones. Ver si la versión que se encuentra, nos dirigimos al apartado de release, ver si la versión que tenemos actualmente cuenta con alguna vulnerabilidad etiquetada en la versión. Como podemos observar, no se muestra algún comentario de vulnerabilidad. Sin embargo, si subimos a la parte superior, identificamos que la versión 2.4.2 sí cuenta con una. Y es una versión próxima a la versión que tenemos desplegada en la aplicación web. Si queremos obtener más detalle, pues podemos dar clic aquí y nos va a dirigir al log de la vulnerabilidad. Asimismo, lo que debemos hacer es investigar qué líneas de códigos han sido removidas y por las cuales se ha producido esta vulnerabilidad. Identificamos el uso de la función eval, que nos permite ejecutar código y como tal está recibiendo tres parámetros: engine, query, copy y open. Y las cuales han sido, la función eval ha sido reemplazada por la línea 32. Debido a que esta función permite ser aprovechada para la inyección de código, como lo hemos visto en esta parte. Ahora, esta vulnerabilidad tiene este CB asociado, la cual debemos anotar. Por ejemplo, acá en Bulls podemos anotar este CB y seguir almacenando la información relevante en esta herramienta de documentación. Ahora, podemos aprovechar las utilidades de desarrollador del propio navegador para saber qué tipo de peticiones están enviando. Por ejemplo, si
dirijo a la pestaña de Network y posteriormente le doy a buscar, obtengo que se está enviando una petición de tipo POST. También puedo ver las cabeceras que se están respondiendo, las cabeceras que se están enviando y los parámetros que se están enviando. Ahora, ya con esto mapeado, también podemos hacer uso de herramientas que nos permiten hacer este crawling de las peticiones. En lo personal, yo utilizo SAP, que es una herramienta insignia de OWASP, que nos va a permitir hacer toda esta manipulación de peticiones para identificar si alguno de esos dos parámetros es vulnerable a la inyección de código de Python. Procedemos a guardar dentro de nuestro directorio. Voy a poner acá SAP. Voy a poner búsqueda. Lo que podemos hacer es con esta herramienta, add-ons, que se denomina Foxy Proxy, podemos seleccionar SAP y podemos interceptar como tal esta petición. Como podemos ver, nos indica método no allowed, que hace referencia a que el método no está habilitado, y eso es porque estamos enviando una petición GET en vez de enviar una petición POST. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, emplear las herramientas de desarrollador del navegador. Limpiamos este apartado de acá. Volvemos a ejecutar. Y lo que podemos hacer es copiarnos como tal lo que se está enviando. Nos vamos a Request. Seleccionamos que queremos el formato RAW. Hacemos la copia de esta información. La pegamos en el requester. Lo ponemos esto de manera que sea en un solo bloque, de igual manera acá en la respuesta. Y copiamos como tal los campos que se están enviando. Agregamos el formato en RAW, hacemos la copia de estos datos y lo ponemos en la parte inferior. Enviamos esto y como tal obtenemos la misma respuesta que está en el navegador. Ahora aquí ya podemos realizar la manipulación de los datos para ver si nos devuelve o si es susceptible a la inyección de código Python. Por ejemplo, si yo ingreso una comilla en el primer campo, observamos que nos devuelve un error. Si bien nos responde con un código de estado 200, nos devuelve como tal un código HTML que indica un error. ¿Qué pasa si ahora lo envío en el siguiente campo? No devuelve nada. Aparentemente lo está dejando pasar. Ahora, lo que yo puedo hacer es tratar de escapar otros caracteres. Y como sé que es Python, pues vamos a seguir una sintaxis en específica. Voy a utilizar la comilla, una coma, y voy a ver si se interpreta y no se está recibiendo información. Voy a cerrarlo con un paréntesis. Voy a cerrarlo ahora con una almohadilla y voy a agregar un carácter en el medio. Y tampoco se está recibiendo información. Ahora sí vemos que se está recibiendo información. Vemos que se ha interpretado la palabra A y no se ha interpretado lo que está dentro de la comilla y la almohadilla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la posibilidad de poder inyectar aparentemente código en esta sentencia. Vamos a probar a intentar importar la librería OS. Seguido de la función system. Y vamos a intentar, por ejemplo, leer el archivo etc_passwd. Y vemos que obtenemos una respuesta. Podemos ver qué usuarios tienen bash. Y vemos que existe el usuario svc. Y podemos seguir enumerando y, por ejemplo, podemos visualizar el archivo de etchost. Y obtenemos otro subdominio.
este denominado giteasearch.htb. Este subdominio lo agregamos a nuestro etc host. Y ahora, una vez que ya hemos identificado que podemos ejecutar comandos, lo que vamos a realizar es el envío de una reverse shell para poder ejecutar los comandos en una terminal. Por ejemplo, podemos utilizar otras funciones como popen, seguido de read para que lo devuelva en formato de string. Y se nos devuelve el usuario que actualmente está en uso, que es el usuario svc. Ahora, lo que vamos a hacer es emplear esta misma función, pero para hacer el envío de una reverse shell. Para ello tenemos utilidades como ref, que nos permiten poder tener la línea de comando de la reverse shell de una manera más sencilla, sin tener que memorizarla o copiarla de otro lugar. Ahora, lo que podemos hacer es ejecutar bash, una sentencia de bash en string, y dentro de esa sentencia se va a enviar la reverse shell. Escapamos como tal los espacios en blanco, bueno, lo reemplazamos los espacios en blanco con el signo de más, y el ampersand lo reemplazamos por porcentaje 26. Ahora, abrimos otra ventana y ejecutamos el netcat. Nos ponemos en escucha en el puerto 444. Y en esta sentencia deberíamos poder enviarnos una reverse shell hacia nuestro equipo. Al parecer no le está gustando porque le falta hacer el reemplazo del ampersand por porcentaje 26. Y como ven, se acaba de realizar el envío de la reverse shell. Ahora, una vez ya teniendo esta shell, procedemos a hacer el tratamiento de la TTI con script def null-c bash. Presionamos control Z y escribimos stti raw echo punto y coma fg y indicamos receipt xstep. Una vez ya en la máquina, identificamos que estamos con el usuario svc dentro de var www.app. Hacemos la enumeración de los directorios y archivos. Y podemos identificar que tenemos un directorio interesante denominado .git. Si ingresamos a este directorio, observamos que tenemos el archivo config, el cual debe almacenar información relevante y sensible. Antes de seguir continuando, vamos a realizar el almacenamiento de esta reverse shell dentro de nuestro programa de documentación para poder tenerlo mapeado. Debido a que cuando te encuentras en un proceso formal, toda evidencia es relevante para realizar una línea de tiempo de las actividades que has realizado. Acá ponemos reverse shell. Acá ponemos el... Y acá dentro de la máquina ya podemos continuar. Ahora, vamos a visualizar qué información se encuentra dentro de este archivo .config. Identificamos que se encuentra un usuario y aparentemente una contraseña junto con el subdominio que acabamos de agregar en nuestro archivo etc host. Almacenamos esta información
Dentro de nuestro programa de documentación ponemos credential, agregamos un bloque de código y ahora procedemos a continuar ahora la enumeración dentro del aplicativo web. Debido a que tenemos este nuevo subdominio que hemos identificado, y vemos que se trata de un programa de gestión de versiones, como muy parecido al de GitHub. Tenemos un apartado de autenticación y ya que tenemos credenciales, aparentemente credenciales válidas, vamos a proceder a realizar la prueba si realmente aplican para la aplicación web. Como podemos ver, tenemos acceso a la plataforma web y nos podemos dirigir, por ejemplo, a la sección de Explorer y ver qué información se encuentra acá. Vemos que se trata del apartado de la aplicación web que habíamos visto. Es el código fuente de la aplicación, de la primera aplicación web que habíamos analizado. Ahora, tenemos una contraseña y también tenemos un nombre de usuario. Y sabemos de que tenemos el puerto SSH encendido. Lo que podríamos intentar es identificar si se están reutilizando contraseñas, debido a que es muy probable de que estén incurriendo en hacer la reutilización de credenciales. Esta técnica se denomina password spoofing, que está documentada por OWASP. A ver, ya que tenemos el usuario, vamos a ingresar por SSH con el usuario SVC hacia la dirección IP de la máquina y vamos a identificar si esta credencial aplica para este usuario. Y en efecto, acabamos de ingresar como el usuario SVC a través de el servicio de SSH. Lo anotamos. Vamos a poner SSH. SVC. Y lo mismo, procedemos a realizar la etapa de numeración. Vemos, por ejemplo, podemos listar los programas que podemos ejecutar como usuario root a través del comando sudo -l e identificamos que tenemos permisos de ejecutar el siguiente programa como si estuviera siendo ejecutado por el usuario root. Vamos a identificar de qué se trata. Por ejemplo, nos indica que tenemos tres opciones: Docker PS, Docker Inspect y Full Checkout. Por ejemplo, Docker PS nos va a indicar los contenedores que actualmente están siendo empleados. Se nos muestra el identificador junto con un detalle descriptivo de cada contenedor. Y Docker Inspect, por ejemplo, si vamos a la documentación de Docker Inspect, nos permite hacer la enumeración en formato JSON, empleando la siguiente sentencia. Podríamos ingresar, por ejemplo, Docker Inspect, seguido
de la sentencia entre llaves de json.config seguido del nombre, bueno, del identificador del contenedor. Y se nos despliega información relevante asociados a ese contenedor. Lo vamos a poder visualizar mejor empleando la herramienta de JQ. Y vamos a hacer un barrido de qué información nos ha devuelto. Nos devuelve el nombre de host, la TTI, por ejemplo, información del ambiente. Y obtenemos información relevante. Por ejemplo, tenemos este campo que dice password, que nos puede servir para ver si está siendo reutilizado por otro usuario. Por ejemplo, para obtener ese bloque en específico, podemos indicarle de que el campo que queremos que solamente se nos muestre el campo env y se nos va a devolver esta información en específico. Trasladamos esta información a nuestra herramienta de documentación. Vamos a poner credential 2. Agregamos un bloque de código y almacenamos. Ahora, podemos hacer este mismo proceso empleando el siguiente ID de contenedor que habíamos identificado. Habíamos ingresado el 96, ahora vamos a ingresar el F8. Y lo mismo, vamos a ver qué información nos muestra en el bloque de env. Ahora vamos a reemplazar este ID. Y como se nos retorna, nos devuelve información también de una contraseña. Aparentemente es la misma contraseña que hemos obtenido del mismo contenedor. Y la almacenamos. Ahora, es que retornamos a la aplicación web donde nos habíamos logueado con el usuario Cody. Podemos identificar que existe más de un usuario. Por ejemplo, existe el usuario administrator. Por ende, necesito poder escalar privilegios para poder recolectar información. Bueno, necesito ahora escalar privilegios debido a que estoy con el usuario Cody. Sin embargo, como hemos venido visualizando, existe esta mala práctica de la reutilización de contraseñas. Yo acabo de encontrar una y vamos a hacer la prueba si es que esta contraseña es válida para este usuario. Vamos a poner administrator. Vamos a poner la contraseña. Y como ven, nos permitió el ingreso. Ahora, podemos identificar qué repositorios tiene almacenado administrator. Y vemos que tiene un repositorio denominado scripts. Al parecer, este repositorio cuenta con este archivo que podemos ejecutar con el usuario svc con permisos de root. Tenemos el código como tal y podemos identificar que la última opción de full checkout hace el llamado hacia el archivo fullcheckout.sh en una ruta relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo crear este archivo con contenido, bueno, con una lógica que me permita poder elevar privilegios del usuario svc al usuario root. Almacenamos este bloque de código para identificar que el vector de ataque es mediante la creación de ese archivo. Agregamos ese bloque. Ahora nos dirigimos a la terminal. Y vamos a ver qué pasa si ejecuto este último comando. Nos indica que ha ocurrido un error. Ahora, nuestra teoría es cierta. Podemos realizar la creación de un archivo que se denomine
fullcheckout.sh y podemos indicarle una lógica para poder elevar privilegios. Vamos a indicarle que esto va a ser una bin barra bash y lo que podemos usar a nuestro favor es agregarle el permiso SUID a la herramienta, bueno, al binario bin bash, para que cuando se ejecute con la flag "-p nos permita hacer la ejecución pero como root. Ahora asignamos el permiso de ejecución a este archivo que acabamos de crear. Y procedemos a ejecutar el comando con el permiso de administrador. Vemos que se ha ejecutado de manera correcta y podemos validar que ha realizado la asignación del permiso SUID viendo el permiso que actualmente tiene. Y vemos que sí, se ha asignado el permiso SUID debido a que observamos esta S. Por ejemplo, una vez ya asignado el permiso SUID, nosotros podemos hacer la ejecución de bash con la flag "-p y vamos a poder ejecutar comandos como el usuario privilegiado root. Y como se pueden dar cuenta al momento de ejecutar el comando, hemos obtenido el privilegio de root. Hemos cambiado al usuario de root tal cual. Entonces nos hemos aprovechado de diferentes vulnerabilidades. En específico todo se ha tornado en el CB que se está mostrando. Y se ha realizado bastante, o se ha identificado bastante la reutilización de credencial. Denominado password de stuffing OWASP. Acá está. Por ejemplo, una sección de OWASP habla de esta vulnerabilidad, bueno, de esta mala práctica que es aprovechado por atacantes, donde usualmente se aprovechan de brechas que almacenan usuarios y contraseñas, y debido a que los usuarios reutilizan contraseñas, estas pueden ser aprovechadas en distintas plataformas, ¿no? Y un atacante puede obtener información en diversos sitios. Y eso ha sido la máquina búsqueda de Hack the Box con dificultad fácil en un ambiente de Linux. Acá tenemos, por ejemplo, la flag.